Cosas dulces para hacer. Cosas Dulces, un programa de obsesiones. Cosas dulces para hacer. Buenas noches, bienvenidos a Cosas Dulces. ¿Cómo estás, Sharon Ettinger? Buenas noches, bien. ¿Vos cómo estás? Acá repitiendo por segunda vez en la co-conducción. ¿Cómo estuvo la primera? ¿Estuviste bien? ¿Nerviosa? Cómoda. Te tuve que subir un poquito el volumen, pero... Ay, sí, no me doy cuenta, yo te juro. Y lo peor de todo es que no puedo usar los auriculares para escuchar si estoy hablando bajo. Porque tenés cabeza chiquita. Se me caen. Pero bueno, no, yo estoy bien. Y con muchas ganas de hacer esta entrevista, que está acá con nosotros Marcelo Aquistapache. ¿Cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, un verdadero placer, bueno, estar con toda la audiencia y con ustedes, por supuesto. Marcelo Aquistapache, si te presentara con alguien que no te conoce, diría vidente, pero en realidad vos te presentás como psíquico, ¿verdad? Sí, pienso que sí, que es más, digamos, la capacidad el poder de la mente, digamos, ¿no? Que en realidad todos tenemos, pero bueno, algunos tenemos la posibilidad de desarrollarlo un poco más. Psíquico, escritor también. De hecho, nos trajiste acá de regalo una novela. Sí. ¿Cuántas novelas tenés publicadas? En realidad, publicada una sola. Va en la 6ª edición y después lo que tengo es una versión cómics de la novela, que está muy buena. Que es El Enigma del Rosario. El Enigma del Rosario. Que es una novela de misterio, que es un cura con una capacidad extrasensoriales que lo mandan en misión a una capilla en Santa María ahí a restaurar, que estuvo 30 años abandonada, a investigar qué pasó con unos seminaristas que desaparecieron décadas antes. O sea, bien, está también por la parte extrasensorial y eso, ¿no? O sea, Claro, sí, en realidad está basado en un hecho real, que es la desaparición de un seminarista en 1963, en la capilla Santa María, y bueno, y a raíz de ahí un contacto de un familiar, de una hermana de ese seminarista, pero 40 años después, me llamó la atención y bueno, y salió la novela, digamos. Bien, y bueno, y la otra, para redondear la presentación, también tenés una clínica donde trabajás con diferentes adicciones, ¿verdad? Sí, y con obesidad también. No sí. sé si tiene que ver, si se puede decir adicción a la comida o si es claro, lo mismo, ¿no? Sí, desarrollé una metodología que permite controlar una adicción en una sesión. Para dejar de fumar marihuana, para dejar de fumar tabaco, alcohol, cocaína, ludopatía y cambio de hábitos alimenticios. Una sesión sola que es hipnosis. Va Sí, por ahí. la base es la hipnosis. Lo que hacemos es una reprogramación a nivel del subconsciente, que él utiliza un idioma binario. Y bueno, modificamos el borne adictivo. El cerebro inteligente no lo podemos cambiar, pero cuando va a buscar la información no la encuentra. Entonces se le permite a la persona liberarse sin síndrome de abstinencia, sin medicación, sin internación. O sea, es fantástico, pero funciona y muy bien. Hay un montón para hablar. Sí, con toda la presentación hay un montón para hablar. ¿Por dónde te querés arrancar, Boyari? Yo en realidad quisiera capaz que podemos arrancar con Sicama. Bien. Un poco de, si puedes... La clínica, ¿no? Porque La no dijimos el clínica, nombre. eso mismo, Claro. la clínica. Bueno. Si podés explicarnos un poquito para los que nos están escuchando y no lo conocen, Bien. cómo ha bajado a tierra, cómo se lo explicarías a alguien, lo que hacen. Bien. Bueno, Sicama cumplió 10 años, ahora en septiembre, o sea que ya hace 10 años que estamos trabajando y prácticamente por recomendación, ¿no? Uno le dice a otro y bueno, de esa manera va fluyendo y vamos trabajando. Digamos que la clínica es un resumen a mi trabajo como psíquico. O sea, mi trabajo como psíquico me permitió desarrollar una metodología, ir por un camino muy diferente al que va la ciencia y la medicina, que básicamente lo que hacen es negociar con el cerebro inteligente, que es el adicto. Es un procesador de información, o sea, no tiene sentimientos. Básicamente es como la inteligencia artificial, o sea, es capaz de destruir a su propio operador si no cumple su objetivo. Básicamente, digamos que la evolución le dio el poder y la industria química le dio el patrocinio, porque cuanto más poder tenga el cerebro racional, mejor negocio vamos a hacer. Digamos que esas mismas industrias que desarrollan esos productos adictivos que generan enfermedades a nosotros, son después las industrias que invierten en laboratorios que desarrollan medicamentos para mantener con vida, digamos, a esas personas. Entonces, te ganan por arriba y te ganan por abajo.
Es importante aclarar que no es un discurso político, parece, pero no lo es. Lo que ocurre es todo un tema químico, es increíble, pero es así. O sea, nuestro cerebro funciona eléctricamente, la electricidad se genera por procesos químicos, no pueden generarse dos procesos químicos simultáneos. Nosotros tenemos una química muy lábil. Durante millones de años nuestros ancestros no consumieron ningún producto químico adictivo. Y de la noche a la mañana le ingresamos al sistema enormes cantidades de químicos que son muchas veces hasta 1000 veces más poderoso que el químico que genera nuestro sistema. Que digamos, si bien tiene una combinación interminable de químicos, hay dos bases que son las endorfinas que se generan a nivel del subconsciente, que es la química de la estabilidad emocional, del control, de la voluntad, de las ganas de vivir. Hay un porcentaje de nosotros, cercano a un 60%, que cuando probamos un producto aditivo químico poderoso, como pueden ser las bebidas colas, como pueden ser muchos productos que engordan, como puede ser el cigarrillo, el alcohol, la marihuana, la cocaína, se genera un bloqueo químico a nivel del sistema y el subconsciente deja de funcionar. Entonces deja de generar endorfinas. Eso genera que se te va el efecto de la nicotina, te angustias y te deprimís, ¿qué necesitas? Más nicotina. Se te va el efecto de la bebida cola, más bebida cola. Se te va el efecto del chocolate, más chocolate. Se te va el efecto del alcohol, más alcohol. Sí, es la abstinencia. Digamos. Es la abstinencia, correcto. Digamos que básicamente... Que funciona uno asocia abstinencia con cosas fuertes, pero a mí me pasa con la cafeína, ¿no? Yo tomo café de mañana y de tarde me empiezas a cabecear. Es adictiva. Claro. Por eso, pero vos pensás... me acuerdo, leí una vez un escritor, un investigador estadounidense que también tiene un documental en Netflix que se llama Cómo cambiar tu mente, no me acuerdo ahora el nombre de él, pero nunca me había puesto a pensar en la cafeína, en el sentido que yo tomo café de mañana, es como para despertarme, pero en realidad es para satisfacer la necesidad de cafeína. ¿Entendés? No es solo que estoy cansado o lo que sea, sino que tengo abstinencia porque el último café que tomé fue de tarde. O sea, si no lo tomo de mañana, me empieza a doler la cabeza. Eso, a mí me duele pila la cabeza. Sí, Si y es paso un dolor día de cabeza, sin además tomar. que no se me tomo iba a decir una marca, me tomo un ibuprofeno y no No re se fuerte. va, ni paracetamol, ninguna de las dos. O es el famoso síndrome de abstinencia, ¿no? Que los productos químicos es donde se genera. Digamos que no es otra cosa que tu cerebro racional quejándose porque no le estás dando lo que él quiere. Claro. Básicamente. Entonces, Perdón, te corté la explicación. No, por favor. Digo, el tema es ese, es que hay una diferencia enorme en el tipo de químicas. Por ejemplo, la química más poderosa que nuestro sistema genera es la adrenalina, que se genera a nivel de las glándulas suprarrenales. O sea, la adrenalina, digamos que es una inyección química que nuestros ancestros necesitaban para reaccionar ante una situación de peligro, porque como aún no habían desarrollado el cerebro inteligente, necesitaban de esa reacción química para poder ponerse a salvo, lo que se llama ataque o huida. Ahora, esa adrenalina natural tiene la característica que una vez que ocurre el nivel de ansiedad, desaparece, se degrada de la sangre. La adrenalina artificial que está contenida en muchos de los productos adictivos no se degrada, se acumula y es hasta 1000 veces más poderosa que la adrenalina natural. O sea que básicamente lo que estamos haciendo es alimentando químicamente al adicto. Por ejemplo, un fumador, cada cigarrillo que lleva a su boca le está dando combustible para generar 10 cápsulas de adrenalina pura a nivel del sistema, al cerebro inteligente, para que te moleste si no le das lo que él quiere. Bien. Entonces, sin saber, estamos alimentando químicamente al adicto. Le estamos dando poder. De hecho, el cerebro inteligente, para que uno se haga adicto a una sustancia química, tiene que generar un circuito interno en el sistema, porque de otra manera nadie podría fumar o nadie podría engordar en cómo lo hacemos, no podríamos tomar alcohol, o sea, sería aburridísima la vida. Pero básicamente es así. Entonces, ¿qué hace tu cerebro inteligente? Lo primero que hace, te puentea el sistema nervioso central, o sea, transforma tu cuerpo en un freezer de químicos y tóxicos. ¿Para qué? Para que pueda fumar sin colapsar, tomar alcohol, consumir cocaína, etcétera, etcétera. O sea, básicamente te transforma en un freezer. Por eso las enfermedades relacionadas a las adicciones son tan terribles, porque es la acumulación masiva de miles y miles de químicos y tóxicos durante años, porque tu sistema nervioso central no te puede defender porque tu propio cerebro racional puentea la información. O sea, nos deja regalados. ¿Bien? ¿Por qué haces tanto énfasis, perdón, paréntesis chiquito, en el cerebro inteligente, cerebro racional, en vez de hablar solo de cerebro? Porque en realidad tenemos un cerebro que es el subconsciente o el cerebro primitivo, que es nuestro piloto automático, es el que se ocupa de mantener, digamos, en funcionamiento toda la parte autónoma, que el corazón siga latiendo, que no te olvides de respirar, etcétera, etcétera. Y después tenemos un procesador.
nosotros cuando venimos de fábrica venimos solo con el subconsciente. O sea, el cerebro racional empieza a evolucionar a los pocos días que empezamos a nacer, desde que nacemos, ¿no? Y empieza a desarrollarse. Tan rápido se desarrolla que en solo 10 años duplica en tamaño el subconsciente. Por eso los niños tienen mayor capacidad de aprendizaje, porque cuando nacemos tenemos una interacción con el medio ambiente que es una información binaria, que es la información que genera el universo, que es la que genera la naturaleza y, qué casualidad, es la que utiliza el subconsciente. O sea, están todos hechos a imagen y semejanza. El único raro acá es el cerebro racional, que va armando los circuitos de acuerdo a sus intereses, utilizando esa información binaria que se encuentra a nivel del sistema, a nivel del subconsciente. Pero el cerebro racional utiliza un idioma muy diferente al binario. Él utiliza un idioma lineal, de procesamiento lineal, temporal. O sea, que básicamente es como que en la medida que va armando los circuitos fóbicos o adictivos, a medida que tú vas creciendo, va armando como una coraza, y cuando llegamos cercano a la adolescencia, esa coraza se cierra, es como que encierra el subconsciente, que es como tiene tu edad, pero intelectualmente es un niño de 3 años que está en un calabozo oscuro. Y toda la información que él recibe viene censada y modificada de acuerdo a los intereses del cerebro inteligente. Ahora, la información binaria, que es la que utiliza el subconsciente en el primer año de vida, por ejemplo, pasa a ser una información lineal, porque digamos el subconsciente vendría a ser como un cerebro esponja que absorbe información de todas partes. Entonces el cerebro racional lo que hace es como que encapsula el subconsciente y esa información binaria pasa a través de los sentidos. Al pasar por los sentidos se transforma en lineal. El 99% va a la papelera y solo el 1% ingresa de acuerdo a sus intereses. O sea, si el cerebro inteligente no hubiera desarrollado esa técnica, nunca hubiera podido desarrollarse como procesador de información, porque no le hubiera dado la capacidad natural para absorber la enorme cantidad de información que emite la naturaleza. Entonces, nosotros lo que desarrollamos es una técnica que utiliza el mismo método que usa el cerebro racional, pero al revés. El cerebro racional transforma la información binaria en lineal. Nosotros transformamos la información lineal en binaria. Entonces, básicamente lo que hacemos es hablarle al subconsciente, a ese niño de 3 años. El cerebro racional no entiende nada, pero el subconsciente sí. De hecho, el subconsciente tiene una capacidad extraordinaria de absorción de información. Esa fórmula que nosotros desarrollamos permitiría revolucionar el aprendizaje ultrarrápido, por ejemplo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú tendrías que leer un PDF que te lleva 5 horas 20 de lectura, lo subirías a una plataforma, lo vocaliza, lo canaliza, bajas un audio y lo escuchás en 3 minutos. A nivel racional no entendés nada, pero cuando yo te hago la pregunta, la respuesta está adjunta. Si esa información binaria yo se la doy a un chino, un alemán, un japonés, un inglés, te va a dar las mismas respuestas en su idioma. O sea, eso que quiere decir que el subconsciente utiliza un idioma universal. ¿Quién inventa el idioma? El cerebro racional. ¿Para qué? Para analizar y cuestionar la información de acuerdo a sus intereses. O sea que básicamente por eso hablo de 2 personajes o digamos lo que vendría a ser el cerebro inteligente y el subconsciente. O sea, lo que vos estás pintando es a la racionalidad como no sé si un enemigo, pero la que complica las cosas. Sí, la razón. En realidad el cerebro racional le ha permitido al ser humano vivir mejor, porque gracias a la inteligencia hemos podido modificar el medio ambiente. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que el cerebro racional apareció solo hace 3 millones de años y recién los últimos 300.000 años se desarrolló como procesador de información. El subconsciente hace cientos de millones de años que está con nosotros. O sea, durante cientos de millones de años vivimos gracias al subconsciente, porque el cerebro racional no existía. ¿Y cómo hicimos? ¿Cómo logramos desarrollarnos? ¿Cómo logramos sobrevivir? Gracias al potencial que tiene el subconsciente, que es la capacidad de percibir acontecimientos que aún no han sucedido, como hacen los animales, o sea, se adelantan a los acontecimientos. Cosa que nosotros, los humanos, de alguna manera hemos anulado, porque la comodidad de tener un entorno modificado y controlado nos ha permitido, digamos, sobrevivir modificando el medio ambiente y no anticipándonos a los acontecimientos como lo hacen los animales, por ejemplo. Pero no quiere decir que no tengamos la capacidad. Lo que ocurre es que la ciencia y la medicina, por ejemplo, evolucionaron de acuerdo al cerebro inteligente. Entonces lo que hacen es negociar con ese político corrupto. En el caso de las adicciones, desarrollan opiáceos y los sintetizan. Entonces le dan una droga sintetizada a cambio de lo otro.
pero básicamente es una negociación con el cerebro inteligente. Nosotros no negociamos con el cerebro inteligente, porque el cerebro inteligente no se modifica, está como soldado una vez que él se hace adicto a una sustancia o se hace fóbico. Nosotros lo que modificamos es la información que él utiliza, porque una adicción viene a ser un foco de luz, un cable y un enchufe. Si él tiene información positiva, la luz se enciende, y si la luz se enciende vas a consumir hasta que te mueras. Y lo mismo, él necesita información positiva para generar adicciones e información negativa para generar fobias, miedos, pánico, angustia, depresión, ansiedad o tristeza. O sea que en una sola sesión uno podría dejar una fobia, miedo, pánico, angustia o depresión. Porque tu cerebro inteligente entiende que generando esa reacción física adversa, a él le permite sobrevivir, pero a vos te jodroba la vida, ¿no? Porque te quita oportunidades. Pero volviendo a la pregunta tuya, Sharon, que era, bajémoslo a tierra. Sí. ¿Vos por dónde vas a decir? No, igual a mí me surgieron como varias preguntas. Dale vos entonces. Porque vos hablas de como el subconsciente y después la parte más racional del cerebro. Y a mí me queda la duda, tipo, ¿en dónde queda el inconsciente en todo esto? O sea, como que de ignorante pregunto. Bueno, hay formas, el subconsciente le dicen inconsciente también, ¿no? Okay. Y al cerebro porque tengo racional... entendido que son dos cosas diferentes en realidad, pero capaz que... Bueno, lo que pasa es que hay gente que habla de 3 cerebros, hay gente que habla de 2 cerebros, o sea, yo divido el cerebro en 2. Okay. El cerebro inteligente, que ocupa las 2/3 partes, la parte frontal, y el subconsciente, que ocupa la 1/3 parte, que está a nivel, en la base del cráneo, o sea, la parte más primitiva de nuestro cerebro. Lo que le puedo decir es que la metodología que desarrollé tiene una base, digamos, científica. O sea, yo aplico una metodología y obtengo resultados. O sea, quiere decir que hay una base física o biológica que permite repetir el proceso. Nosotros, de hecho, estamos trabajando con España, con Valencia, España, una clínica, con una doctora que nos ha permitido desde hace 1 año y medio poder comprobar que el método es aplicable a distancia. O sea, no necesito estar yo para generar cambios estructurales. Y los cambios son realmente fantásticos. O sea, bueno, a eso iba con eso que Yari decía de bajarlo a tierra, ¿no? Vos decís, bueno, nosotros desarrollamos una técnica que llega a ese subconsciente. Y decías, ponías el ejemplo del PDF, ¿no? ¿Pero qué es? O sea, ¿qué es lo que hacen? Va por el lado de la hipnosis, pero ¿qué la base es la hipnosis, ¿no? O sea, la hipnosis sería... La hipnosis sería el acceso al subconsciente. O sea, el tema es así. Yo me lo imagino como los dibujitos, ¿viste? Como en el péndulo. Sí, algo así. El tema es así. El cerebro inteligente es un procesador. Él se adaptó al subconsciente. Esa adaptación genera una falencia en él, una debilidad, y que es la siguiente. Él, para hacer una lectura de una cosa, por ejemplo, micrófono, silla, lápiz, lo hace de forma lineal. Cuando tiene que hacer una lectura de una experiencia, por ejemplo, correr, mirar, soplar, reír, lo hace de forma lineal. Pero cuando él tiene que hacer una lectura de un sentido, frío, caliente, rojo, verde, lo hace de forma circular. O sea, le cuesta el triple procesar un sentido que una cosa o experiencia. Pero en el diario vivir mezclamos cosas con experiencias con sentidos y él funciona muy bien. O sea, yo podría estar horas hablándote y él va a seguir funcionando. O sea, entonces, lo que nosotros generamos, que la base de la hipnosis lo tiene, quizás sobre un contexto que muchas veces no se sabe bien cómo funciona, pero nosotros lo aplicamos, que es como que vos generás un relato, es una relajación con ojos cerrados, bajás una escalera, una pradera, un bosque, un lago. Entre esa escalera imaginaria y ese lago hay unas 35 cuadras de distancia, tiempo suficiente para que yo empiece a generar un relato exclusivamente a través de los sentidos. Entonces, decís, por ejemplo, cierra los ojos, respira profundo, el cielo azul. Eso hace que comience a hacer una lectura circular. Cuando yo supero los 140 estímulos, la conciencia deprime. Y cuando la conciencia deprime, el cerebro racional se desconecta. Es como que generás un sueño profundo, es como que generás una siesta artificial. Básicamente, el que queda expuesto es el subconsciente, que es un niño que está en un calabozo oscuras toda su vida. Yo le abro la puerta y él te queda mirando, ¿no? Entonces ahí tenés posibilidad de acceder a él. Y lo que hacemos nosotros, por ejemplo, en el tema de adicciones, es ir a una fábrica y le fabrico todo lo que le gusta al otro con lo que no le gusta. Y por más surrealista, disparatada o histriónica que sea la historia, el subconsciente se lo cree. Entonces yo le digo cigarro y el que hace guarda la información, pero en el borne del cigarro, no en la papelera donde el otro mandaría la información que a él no le interesa.
esa combinación de ese proceso fabril que está lleno de detalles, personajes, máquinas, materias primas, básicamente lleva horas de relato. Por ejemplo, una sesión para dejar el cigarrillo, a nivel racional, en este momento, vive una experiencia de 10 minutos. Pero a nivel del subconsciente son más de 28 horas de grabación continua. Entonces, esa información nosotros la transformamos en ese idioma binario, que lo que hicimos es como un relato, un guión, una película, una historia grabada con efectos especiales, con sonidos, y lo que hacemos es cortarlo en frases, va una frase sobre la otra. A nivel de audio se superponen, pero una suena acá, la otra suena allá, la otra suena allá, va girando de a 10 grados y eso genera un remolino de información. Y eso permite acelerar la información de tal manera que el cerebro racional no entiende nada y el subconsciente es como que ve en 4K. O sea, en realidad, 45 canales de emisión viene a ser un HD para el subconsciente. 90 canales de emisión viene a ser un 4K para el subconsciente. Y 180 canales de emisión, un 8K para el subconsciente. O sea, cuanto más canales pones, más entiende el subconsciente y menos entiende el cerebro racional. Entonces, básicamente lo que logramos es una reprogramación en pocos minutos, generando un cambio a nivel del sistema. O sea, ese borne positivo que tu cerebro racional utilizaba para que tú fumaras, nosotros se lo dejamos negativo a través de una experiencia fabril. Cuando el cerebro racional vuelve a tomar el control, sigue adicto, tiene el foco, el cable, pero va a buscar la información y no la encuentra. Entonces la persona, ¿qué siente? Pasan las horas, los días, las semanas, y ese deseo por fumar no existe. Entonces no fuma. Lo mismo el alcohol, lo mismo la cocaína. Otra característica que tiene la experiencia que nosotros utilizamos y hemos desarrollado, que vamos pasando aromas de los productos adictivos. Porque tu cerebro racional tiene la capacidad de modificar la percepción de los sentidos. O sea, el mundo que percibimos es muy diferente al que sentimos, porque está siendo modificado de forma automática por tu cerebro inteligente. Por ejemplo, un fumador percibe solo el 20% del olor y un 10% del sabor. Nosotros, cuando vivimos la experiencia fabril, la conciencia, al estar deprimida, entra el olor, exponemos olores y van de forma directa al subconsciente. O sea, la persona siente por primera vez el verdadero olor y sabor que tiene el cigarrillo, que no es lo que la persona se creía, es muy diferente. Ahora, cuando nosotros usamos los olores, estamos activando algo que se llama la amígdala. ¿tá? No es la amígdala que todos conocemos, es una glándula primitiva que se encuentra alojado en la base de nuestro cráneo, a nivel del subconsciente. No es la que le sacaron a mucha gente cuando no es era la chica. amígdala que le sacaron de la garganta, no. Esa está ahí. Esa amígdala cumplía una función en nuestros ancestros antes que desarrolláramos el cerebro inteligente. ¿Y cuál era la función de la amígdala? Evitar que nuestros ancestros consumieran cosas en mal estado. ¿Por qué? Porque como no eran inteligentes, no sabían si algo estaba podrido o estaba bien. Entonces eran oportunistas, encontraban una fruta, la tragaban y la comían. Encontraban un animal herido, lo mataban, lo tragaban y lo comían. Pero ¿qué pasaba si tenían hambre y encontraban un bicho muerto en estado de descomposición? Una comadreja toda podrida, por ejemplo. No sabían que eso le hacía mal, iban y se la comían. Manoteaban la comadreja, se la llevaban a la boca y cuando iban a morder, el olor a podrido que largaba la comadreja hacía que la amígdala contaminaba con miedo ese alimento y el individuo no lo comía. O sea, no sabía por qué no lo comía, pero le daba miedo comerlo, por lo tanto sobrevivía. ¿Bien? ¿Qué pasó? El hombre evolucionó, nuestro cerebro racional también, pero la amígdala aún funciona. Lo que ocurre es que tu cerebro racional, cuando te puentea el sistema nervioso central, ¿qué hace? Te apaga la amígdala o la inhibe. ¿Para qué? Para que no te evite fumar, tomar o consumir. ¿Qué pasa cuando la conciencia deprime? La amígdala se prende. ¿Y con qué va a contaminar el borne adictivo del cigarro, del alcohol o de la cocaína? Con miedo. ¿Y el miedo qué es? Negativo. O sea que activamos una base biológica que está en el sistema, que está de alguna manera bloqueada por tu propio cerebro inteligente. Y exponemos el producto de forma directa a nivel del subconsciente. Es como que entrenás nuevamente a ese niño de 3 años antes que llegue a probar el producto adictivo. Y negativiza el borne adictivo. Eso permite que un alcohólico salga de la sesión, vea un vaso de cerveza, de whisky, es como que vea un vaso de orina. No lo desea y no genera síndrome de abstinencia. Lo mismo pasa con la cocaína, lo mismo pasa con el cigarrillo y lo mismo pasa con las cosas que engordan. ¿Por qué? Porque el gordo comilón es nuestro cerebro inteligente, porque genéticamente está preparado para acumular grasa. Entonces, en un lugar de abundancia, como es el hecho de comer todos los días y tener diferentes tipos de comidas, ¿qué hace? Te hace creer que todo lo que engorda es rico.
¿no? Se preguntaron por qué lo que es rico engorda, por qué lo que engorda es rico, porque tu cerebro racional te miente. Por ejemplo, las levaduras tienen la particularidad que cuanto mayor fermentación tienen, más engorda. Entonces tu cerebro racional tiene una disyuntiva. Por un lado aumenta 80 veces su sabor, pero por otro lado disminuye a un 20% su olor. Si no, nadie podría entrar en una panadería sin salir haciendo arcadas por el olor a podrido que hay. Sin embargo, no lo sentimos. Con lo frito pasa lo mismo. Percibimos solo un 10% del olor y 100% amplificado el sabor. En realidad lo frito tiene olor a podrido, no lo sentimos. ¿Tá? Cuando uno sale de la sesión de adelgazar, por ejemplo, está bien que no me creas, pero... No, choqueada estoy. Bueno, por ejemplo, la gente va al baño a hacer pichí y se siente olor a levadura, porque está todo nuestro cuerpo impregnado en levadura. La diferencia es que no sentimos el olor. O sea, te das cuenta cómo tu cerebro inteligente te ha engañado, cómo te ha hecho creer que todo lo que engorda es rico en detrimento de los verdaderos alimentos naturales. Y tú me decís, pero si yo engordo y me baja la autoestima y genero diabetes y colesterol y no paso por la puerta y me muero joven por gordo comilón, él también se va a morir. La diferencia es que a él no le importa que te baje la autoestima. A él no le importa que no te entre la ropa. A él no le importa que tengas diabetes, colesterol, presión arterial o que te mueras a los 40 años. A él lo único que le importa es acumular grasa, porque genéticamente está preparado para eso. Y las grandes industrias lo saben. No es muy diferente, o sea, usas otras palabras, pero es lo mismo que dice la gente que alerta contra los productos ultraprocesados o contra, no sé, hace poco hice en otro programa en esta radio, hicimos una nota sobre, en Perspectiva, ¿no? Hicimos una nota sobre edulcorantes, ¿no? Que hace poco salió una recomendación de la OMS de que los edulcorantes también hacen mal. Y no es que te dicen volver al azúcar, sino te dicen en realidad deberías dejar de comer dulce. O sea, claro. Es un sabor que no es el real y eso es lo que te genera como la adicción y demás, ¿no? O sea, sin duda. Usas otras palabras para decir, en realidad es básicamente lo mismo, ¿no? Estamos acostumbrados a comer sabores artificiales. Sí. De hecho, los alimentos ultraprocesados lo que tienen un alto contenido en grasa y permiten acumular grasa. Grasa, sodio, todas esas cosas que son adictivas. Correcto. Entonces tu cerebro racional, entre elegir una ensalada y elegir una papa frita, va a elegir la papa frita, porque él acumula grasa más rápidamente con eso que con lo otro. ¿Tá? Entonces, básicamente lo que hace es estimular el sabor de la papa frita o del ultraprocesado a lo otro. ¿Tá? Entonces, a lo largo de tu vida, él va armando los circuitos de acuerdo a sus intereses. Entonces, nosotros lo que hacemos, por ejemplo, en la primera sesión de adelgazar, es modificar la información de 1.542 productos y subproductos. Sobre cada uno de ellos necesito generar 60 estímulos negativos. O sea que estamos hablando que en unos 6 minutos generamos unos 85.000 impactos. Nosotros necesitaríamos, en caso de que no hubiéramos desarrollado esta metodología de transferencia binaria, necesitaríamos 6 horas, 6 jornadas de 6 horas cada una para poder modificar la misma información que logramos en 12 minutos. O sea, sería imposible soportarlo física y mentalmente, estar en esas sesiones extensísimas. Nosotros, cada 3 segundos de un relato racional equivale a unos 12 minutos de una estática envolvente para ese niño de 3 años que está viendo los personajes, la máquina y la materia prima. Nosotros generamos cambios estructurales. Ahora, por ejemplo, la sesión de adelgazar es la más compleja. Tú dirás, pero no, más difícil es el alcohol, la cocaína, el cigarrillo, la marihuana. No, con la metodología para adelgazar son 3 sesiones. Es una cada 3 semanas. Alcohol, cocaína, marihuana, ludopatía y cigarrillo es una sesión. ¿Por qué? Porque tú no necesitas ni fumar, ni tomar, ni consumir para vivir. O sea, podés estar toda la vida sin eso y no te pasa nada. Pero sin embargo necesitas comer todos los días para vivir. Y ahí es donde se contamina la información. El enemigo número 1 que nosotros tenemos en el plan de adelgazar, que en realidad es una herramienta, lo que le brindamos a la persona, es la harina de trigo. Dulce, chocolate, refrescos, frituras, bebidas colas, embutidos. La harina de trigo, si bien está considerado el alimento de la humanidad, porque está en la base de la pirámide alimenticia, es realmente nefasta para nosotros. ¿Por qué les digo? O sea, si bien permitió desarrollarse el ser humano, el trigo, hace unos 7.000 años, se utilizaba como ración para animales. O sea, nuestros ancestros consumían todo tipo de harina menos el trigo, que quedaba para los animales. Pero hubo una serie de plagas que destruyeron todos los cultivos, menos el trigo. O sea, los insectos no se comían el trigo, por alguna razón sería.
Entonces se les ocurrió probar, porque si no se morían de hambre, cómo moler ese grano que comían el ganado y ver cómo quedaba. Y salió un pan mucho más blanco y ellos entendían que era mucho más rico. El problema es que no es que sea más rico, el problema es que tiene una proteína que combinada con el gluten genera adicción. Entonces comían un pedazo y necesitaban más y más. Ahora, lo que ocurrió fue que empezaron a adaptarse a comer eso. Pero al principio todos nuestros ancestros eran celíacos. Lo que ocurre es que tu sistema también para procesar la harina de trigo requiere quemar un 40% más de energía que cualquier otro alimento. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que uno deja de comer harina de trigo y a la semana tenés un 40% más de energía al levantarte y un 40% más de energía al acostarte. La Por eso estoy mayoría... tan cansada todo el tiempo, entonces. Bueno, debe ser que come mucha harina. Sí. La mayoría de las enfermedades psicosomáticas y autoinmunes mejoran notablemente, como es la fibromialgia, el broncoespasmo, el asma, la psoriasis, el insomnio, el colon irritable, la diabetes, el colesterol, la presión arterial, todo mejora. Es como que el páncreas empieza a funcionar. O sea, insulino dependientes, que se dan 50, 60 volúmenes diarios, a la tercera sesión pasan a tomar diaformina. Personas que toman diaformina, el médico se lo tiene que quitar porque naturalmente el sistema empieza a funcionar. Es que estamos saturados por esos comestibles que pensamos que son buenos y en realidad no lo son. El problema es que como permitió desarrollar el ser humano quedó como una base de alimentación, pero en realidad es nefasto. O sea, nosotros no es que prohibamos comer harina de trigo, es que le decimos que no coman harina de trigo. En caso de comer harinas que sean sin gluten. O sea, y básicamente la gente genera un cambio muy fácil, porque al no desear el producto, porque la metodología lo que te permite es no desear. O sea, ves una bolsa de bizcochos calentitos y es como era una bolsa de piedras calentitas, que tiene olor a podrido, porque la base madre es una levadura de 48 horas. Entonces, lógicamente, vos no lo deseas, no lo comés. Lo mismo una pizza, lo mismo una bebida cola. O sea, ves un vaso de bebidas colas y es como en un vaso de barro negro. Y si lo probás, tiene un gusto metálico dulce que te pega en la nuca. Ese es el verdadero sabor de las bebidas colas sin el estímulo eléctrico que tu cerebro racional generado. Y ves un chocolate y no lo deseas, entonces no lo comas. O sea que es una herramienta extraordinaria para poder hacer una dieta o un tratamiento. Y lo haces sin andar sufriendo, sin andar llorando por los rincones, de una manera natural. Porque es muy simple, simplemente no comes lo que no deseas. Sí, dale vos. Bueno, volviendo un poquito para atrás, vos hablabas de que en esta metodología mandás estímulos positivos y estímulos negativos. Uh-huh. O sea, te escuché hablar una vez de que intentar pintar y llegar a los grises. Uh-huh. Y eso me hace acordar un poco, no te rías de mí, a tipo Aristóteles y tipo los puntos medios y los excesos. Uh-huh. Y me pregunto o sea, ¿hay chance de como intentar llegar a ese punto medio, irte al otro exceso, al otro extremo? No. ¿Cómo llegas a ese punto medio? Lo que pasa, el punto medio, digamos, tú decís de definir específicamente, o sea, de hacer lo que yo quiero y no contaminar otra cosa, me estás diciendo, por ejemplo. Claro, o sea, ¿cómo llegando al... No sé cómo explicarlo, pero cómo... Pues si saben que come mucho, que no pasarte y que pase Claro. a comer demasiado Ok, poco. No, porque básicamente lo que hacemos nosotros es como que reseteamos el sistema al origen. O sea, vos tenés posibilidad de empezar a descubrir de nuevo los alimentos y podés enfocarte en lo que realmente te hace bien y vas a empezar a sentir mucho más sabor. Porque ¿qué pasa? Como tu cerebro inteligente sigue siendo gordo comilón y no te puede hacer engordar comiendo papas fritas, va a pretender que engordes comiendo manzanas. Entonces vas a ver una manzana y la vas a ver atractiva y si la probaste parece deliciosa, porque él va a estimular su sabor. Además hay una característica que tiene el subconsciente, que es la enorme capacidad de detalles y percepción. O sea, el relato que se transforma en binario es un relato perfecto de un proceso fabril, lleno de detalles, lleno de personajes. Es que cuanto mayor cantidad de detalles tiene, mayor credibilidad genera en el subconsciente. O sea, básicamente, por ejemplo, la sesión para cocaína, que tenemos extraordinarios resultados, estamos hablando de cada 10 personas 9 dejan. Lo mismo el alcohol, o sea, eso no existe en el mundo. O sea, la efectividad que tenemos es realmente fantástica. O sea, un cocainómano sale de ahí, ve un vaso, ve una línea de cocaína, es como ver una tiza blanca. Ve al tipo que le vende la cocaína y es como que ve a un desconocido, o sea, no le llama la atención, ¿entiendes? Nosotros, por ejemplo, esa historia, que yo la desarrollé en la pandemia, me lleva 6 horas y media de relato continuo hacerlo. Es la historia de un emperador, vamos al origen de la cocaína, 3.500 años antes de Cristo, entonces le generas toda una historia llena de detalles. De hecho,
armar la historia y ponerle los efectos, nos llevó 7 meses y medio de trabajo. ¿Saben en cuánto tiempo la escuchamos? En 3 minutos. O sea, y vas directo a la cocaína, o sea, no le toca más nada. ¿Tá? Y básicamente lo que haces es modificar el borne adictivo. ¿No? Durante muchos años yo trabajé de forma individual, con situaciones de fobia, miedos, pánico, angustia, depresión, ansiedad, tristeza. Y ahí lo que hacemos es lo contrario. Ahí lo que hacemos es ridiculizar la experiencia traumática. Entonces el subconsciente entiende que se trata de lo mismo, guarda la información en el borne fóbico. Entonces lo negativo pasa a positivo. Entonces una persona que tenía pánico se enfrenta a una situación que le provocaba pánico, el cerebro racional va a buscar la información para provocar el pánico y no la encuentra. Entonces la persona no tiene la sintomatología del pánico y se libera. Pasa lo mismo. Lo pasa, claro, vamos por un lado muy diferente al que va la psicología y el que va, digamos, la psiquiatría. Lo que hace es negociar, digamos, muchas veces con químicos, con el cerebro racional. O sea, vos tenés pánico y te dan un ansiolítico, te lo pones abajo la lengua y el cerebro racional se droga, y mientras se droga no genera el pánico, porque está drogado. Pero si se te va, una vez que se te va el efecto del ansiolítico, el pánico vuelve, porque el cerebro racional sigue activo. Entonces, la persona que tiene pánico anda con la pastillita por todos lados, porque si no tiene la pastillita, le puede venir el pánico. Teniendo la pastillita, capaz que se aguanta. Y si no, se la pone abajo la lengua. Ahora, nosotros, básicamente, lo que hacemos es modificar el borne adictivo. Lo increíble de todo esto es que se puede lograr. Y me surge la duda de que, por ejemplo, en los casos de adicción, cuando una persona va a terapia, o sea, intenta como salir de la adicción, es muy común de que tipo recaiga y vuelva a consumir. Sí. ¿Cómo sería? O sea, porque entiendo que vos decís que una vez que tiene esta sesión, ve la línea de coca o lo que sea, o huele y como que no le genera atracción para consumirlo. Pero si lo vuelve a consumir por H o por B, ¿puede volver a generar esa adicción? Sí, claro. O sea, las adicciones no se curan, se controlan. Pero eso con cualquier metodología. O sea, las metodologías de internación, que te empastillan, o la metodología de la Asociación de Alcohólicos Anónimos o Narcóticos Anónimos, que digo hace 100 años que está instaurada, pero es una metodología diferente. O sea, vos tenés que estar todos los días o ir varias veces a la semana, depende del grado que tengas de estar participando, y vas a enfrentarte a una situación de una persona que perdió su familia, perdió su trabajo. Entonces vos, con tal de no volver a consumir, te aguantás hasta la próxima reunión sin consumir, pero es, digamos, puro huevo, con ganas y viendo el sufrimiento de otras personas. O sea, es una metodología loable. Un día a la vez, como dicen, ¿no? Un día a la vez. ¿Tá? O sea, la metodología que desarrollamos lo que te permite es alejarte sin estar sufriendo, o sea, sin desearlo. Pero siempre aclaramos, y 1000 veces lo decimos, es que el cerebro inteligente va a seguir siendo adicto toda la vida. O sea, por eso las adicciones no se curan, se controlan. Lo que permite la metodología es alejarte sin síndrome de abstinencia, sin medicación, sin internación y sin desear el producto adictivo. Pero si pasan 10 años y tú volvés a consumir, seguro que tu cerebro inteligente te vuelve a capturar, porque la recomposición del borne adictivo es extremadamente rápido. Claro. Yo le llamo borne gato. Tú probás 6-7 veces, el borne queda incandescente, la luz se enciende, se te bloquea la capacidad de generar endorfinas y genera la dependencia química artificial. Eso es prácticamente inmediato. Y una de las cosas que tiene es que se pierde la cultura de consumo. O sea, por ejemplo, un alcohólico se tomaba 2 botellas de whisky y andaba más o menos bien, se llega a tomar después una botella de whisky y le puede generar un coma etílico, ¿entienden? Lo mismo la cocaína. O sea, es como que nunca hubieras consumido, pero el cerebro sigue siendo adicto toda la vida. Te veo sin agua, así que creo que es un gran momento para hacer una pausa. ¿Te parece? Bárbaro, dale. Volvemos. Estamos acá con Sharon. ¿Por qué te reís? Porque estoy imitando a Agus y sus vueltas de tanda. El intercambio, me dio gracia. Esto es la magia de la radio. Nadie sabe lo que pasó 2 segundos antes que se prenda el micrófono. Nadie sabe. Seguimos charlando con Marcela Quistapache. Yo ya tenía ganas de llevarte para otro lado, pero en la tanda fueron surgiendo más aspectos del tema que veníamos charlando. Tantas preguntas, pero también quiero hablar de ese otro aspecto. Pero tirale esa porque estaba interesante y después vamos. Ok. Bueno, estaba viendo un video en el que explicabas en Sicama no sé si llaman los productos que utilizan, lo que es la realidad virtual, claro. Y después como que algo que vi que me voló completamente la mente fue como una máquina que vibra, que tiene botellas, y que como que vos decías que
escriben algo Escribimos, al correcto. agua y cuando se lo tomas, por ejemplo, deja de querer consumir tabaco Sí. o cualquier otra adicción Sí, que tenga. así ¿Cómo es. funciona eso? Por favor, explícame porque no entiendo. Bueno, en realidad nosotros había muchas personas que no las podíamos tratar porque tienen, por ejemplo, esquizofrenia, bipolaridad o epilepsia, o sea, no eran compatibles con la metodología. Hace unos años me enteré de una empresa... Perdón, esas afecciones mentales que No son- te cambian el tema del cerebro racional y eso va Claro, por ahí. no es compatible con la metodología. Digamos que está en la tapa del libro que no se le puede tratar a esas personas, Ok. lamentablemente. Porque lo racional como que no está tan ahí. Correcto. Ok. E incluso en caso de niños o personas mayores o personas con síndrome de Down o personas, o sea que no podemos intervenir, digamos, con la metodología. Entonces, hace unos años me enteré, de casualidad, de una empresa en Suiza que se llama Penergetic, que trabajan con el agro desde 1979. Y están en todas partes del mundo. Y tienen excelentes resultados. Ellos lo que utilizan, la capacidad de memoria extraordinaria que tiene el agua. Yo me puse a analizar la metodología que nosotros desarrollamos y usamos transferencia de información. O sea, yo a la persona no la toco, el 70% de nuestro cuerpo es agua, el 85% del cerebro es agua, casi el 90% de nuestra sangre es agua, y funciona. Entonces, yo me preguntaba qué conozco que guarde información. Por ejemplo, un pendrive, un disco duro, un celular. ¿Cómo funciona? Bien, tiene una base binaria, un disco metálico, un campo electromagnético, una incidencia eléctrica, van variando las frecuencias, 250 pulsaciones por segundo, hacen que las moléculas del metal comiencen a vibrar, se ordenen, se genera la transferencia binaria, corta el campo electromagnético, toman su desorden natural y encapsulan la información. Y eso lo usamos todos los días, o sea, para transferir información, imágenes, sonidos, audio, y funciona. Entonces, lo difícil fue encontrar un ingeniero que me siguiera un poco el rollo de pensamiento, pero después de 6 meses logramos desarrollar un dispositivo donde sustituimos el disco duro por una botella de agua cerrada en origen. Y lo primero que hice fue exponer la botella del campo electromagnético a una sesión para dejar de fumar. Terminó la sesión, corté el campo electromagnético, etiqueté la botella, y personas que querían dejar de fumar y no podían venir a la sesión, le enviamos el agua, la tomaron y dejaron de fumar. Lo hicimos de vuelta, funcionó, con alcohol funcionó, cocaína funcionó, cambio de hábitos alimenticios funcionó. Y a partir de ahí lo que hicimos fue desarrollar una máquina que tiene 4 plataformas, cada plataforma está alimentada en línea por un campo electromagnético. Agregamos un cañón gran angular que lo que hace es transfiere información lumínica, vendría a ser una versión visual del auditivo que usamos en los grupos con ojos cerrados. Nosotros, por ejemplo, en las salas de arriba de la clínica tenemos 2 salas con cascos de realidad virtual. Nosotros logramos acceder al subconsciente con los ojos abiertos y básicamente es único en el mundo y nos permite armar un menú combinando diferentes adicciones en una sola sesión. Esas películas las transferimos de forma lumínica, por proyección, luego de forma auditiva en los laterales. Eso va sobre una base vibratoria que mejora la capacidad de recepción molecular, un computador y una tablet. O sea, básicamente lo que hacemos es tratar el agua como que fuera un paciente. Como es transferencia de información, medio vaso es suficiente para neutralizar una adicción, medio vaso se disuelve en un bidón de 6 litros. O sea que un pack de 2 litros, que es el que brindamos, te permite hacer un mantenimiento de 2 a 3 meses. Nosotros lo usamos como un método a distancia o lo usamos como un método de apoyo a una sesión presencial. O sea, la persona que va a hacer la sesión se lleva un pack y eso lo que le permite es medio vaso de cada botella, lo pone en un bidón de 6 litros y toma medio vaso de mañana y medio vaso de noche. Y eso lo que le genera es la neutralidad por el producto adictivo y le baja el nivel de ansiedad de forma considerable. Nosotros, por ejemplo, el pack lleva la carga de la sesión que hiciste. Por ejemplo, si vas a dejar de fumar, está cargada con eso, o adelgazar, cargada con eso, pero la segunda botella hay una sesión que se llama Ansiedad y Emociones, que tiene la información de los 12 últimos años de experiencia. Tiene información binaria de 8 adicciones y 147 historias de emociones. Por ejemplo, el agua transferida con esa sesión nos ha permitido trabajar con niños con problemas de hiperactividad, adolescentes, personas con síndrome de Down, les baja notablemente el nivel de ansiedad. Incluso hemos podido trabajar con personas que consumen pasta base, dejan de consumir,
mejoran cognitivamente y los prepara para una sesión presencial. Realmente hemos tenido excelentes resultados y nos sirve como una herramienta más para poder llegar a aquellas personas que de otra manera no podían participar de un grupo, por ejemplo. Eso que decías de la gente que consume pasta base, que los prepara para una sesión presencial, que tiene que ver con que la persona está tan disminuida cognitivamente que Claro. no era como estas personas Correcto. con afecciones. Que decían. Incluso no tienen la capacidad de estar ni siquiera 48 horas sin consumir, que es lo mínimo que necesitamos nosotros para tener excelentes resultados. Entonces muchas O sea, veces vos le pedís a la persona que viene a la sesión que venga claro, con, la persona, en vez de 12 horas de ayuno, 48 horas 48. sin Sí. consumo. Entonces lo que va la persona, participa de la sesión escuchando lo que hacemos, o sea, yo explico primero cómo funciona el cerebro, se lleva el pack con agua, lo empieza a tomar y viene a la semana siguiente sin consumir y cognitivamente mucho más claro. Eso le permite participar en una sesión grupal y tener excelentes resultados, ¿no? Y vamos contra la corriente porque es una adicción tan compleja. Nosotros en un principio no trabajamos con el tema de la pasta base porque era muy difícil ingresar al sistema, pero ahora con Escrito en el Agua nos ha permitido tener excelentes resultados. Y realmente, digo, de hecho estamos trabajando, por ejemplo, colaborando también con Madres del Cerro y hemos hecho un grupo especial de 15 personas y hemos hecho, digamos, una sesión grupal para ellos como forma de poder apoyarlas y vienen con excelentes resultados. ¿Querés preguntar algo más? No, Pues sí. yo lo que puedo acotar es que viaje. No, es algo que explota la mente. Pero creo que ambos queremos mover hacia otro terreno. Claro, hablando de viaje, ¿de qué Hablando- viaje? Claro. Marcelo, vos sos sobre todo conocido, como yo como se te suele decir como vidente, vos preferís psíquico, mentalista, he visto también, no sé esa cómo te gusta, creo que la gente ve mentalista y piensa capaz en la serie. Sí, claro, un poco eso, la verdad. No viene mal igual, No, porque no viene. el mentalista por lo menos es fachero, así. ¿Cómo es que se llama el actor? Se me fue ahora el nombre, Simon Ni idea. Baker creo que es ese. Pero un decís nombre el fachero. mentalista y no Sí, necesitas lo saber el asociás, nombre de esa claro, persona. Lo social. Pero yendo más hacia eso, estuve viendo que, pues digo, se sabe que trabajaste en una cantidad de casos y tengo entendido que, Ujú. que tenés varios por semana, no sé si todavía, pero Sí, has tenido sí, varios por sí, semana. sí. Lo que veía era que te consultaron por el tema del submarino, que había Ujú. desaparecido hace unos meses Sí, también. increíble. También lo estuviste por ahí. O sea, Increíble. tenés ahí Sí, las digo... huellas por varios Sí, lo que lugares. pasa los casos a veces surgen de la forma más inesperada, ¿no? Eso fue, me contactó un periodista que está en España, un periodista uruguayo, Mm. porque, bueno, él tiene un programa allá y mucha parte de la audiencia le había preguntado a ver qué pensaba yo al respecto, ¿no? Cuando había desaparecido el submarino Titán y no lo encontraba. Y yo lo que le explicaba es que yo lo que veía es que estaba asociado a como 500 metros del naufragio mayor del Titanic. Y bueno, y 2 días después se encontraron a 500 metros del naufragio mayor del Titanic. O sea, digamos que en realidad lo que ocurre es que cuando a mí me hacen una pregunta, yo lo que asocio es la información asociada a esa pregunta. Y posiblemente es como si tú ves la descripción que yo hice cuando me hizo la pregunta, corresponde con el titular del diario cuando salió la noticia que habían encontrado el submarino. O sea que básicamente lo que hice es como que me generó un reflejo esa pregunta en el primer acontecimiento futuro asociado a eso, y básicamente me dio el número ideal y exacto donde se encontraba el Titán. Entonces, claro, vos ahí te pones a pensar, si ellos hubieran usado esa información para ir a buscarlo, hubieran encontrado. De hecho, no sé si no usaron esa información porque la información supuestamente este periodista, Nacho se la pasó a la corporación ahí del submarino, porque lógicamente nunca vamos a saber si fue por eso que lo encontraron o no, pero estaban buscando en miles de leguas marinas, ¿no? Pero fue cómico por cómo se dio el suceso y estaba documentado también de alguna manera, ¿no? Porque a veces son esas cosas locas que vos decís, no, es imposible, pero bueno, pero funciona. Sí. El caso que más me impactó, que vos estuviste involucrado, que por lo menos participaste, que fue un caso que impactó a todo el mundo en aquel momento, fue el secuestro de Milvana Salomone, ginecóloga, Sí. en 2015, si no recuerdo mal. Sí.
que una investigación muy complicada, ella estuvo desaparecida un montón de tiempo, básicamente creo que todos habíamos dado por hecho que le iban a encontrar muerta y apareció. Sí. Y vos después publicaste unos dibujos, te recuerdo, sí. donde lo que vos veías era muy similar al pozo donde había estado ella secuestrada. Pasa claro, era como desde lo que veía ella, digamos, desde el ángulo de la ella. perspectiva de ella, lo que pasa, claro, había que girarlo 30 grados y quedaba exactamente de la visión de ella. O sea, vos dibujaste algo que no sabías lo que era. Yo dibujé algo que parecía como un lugar que estaba destruido, como que fuera algo industrial, como un lugar donde se aparecían como unos hierros y estaba lleno de mugre, de tierra, había olor a humedad, o sea, básicamente describí el entorno donde ella se encontraba, ¿no? Digo, cada vez que yo hacía la visualización, ella estaba en el mismo lugar, o sea, eso muchas veces está condicionado al fallecimiento de la persona, porque cuando una persona fallece, un cuerpo fallece, cada vez que haces la visualización estás siempre en el mismo lugar. Es como que vos estás escuchando el entorno, pero no sale de ahí, no se mueve de ahí. Lo que no había un desprendimiento específico, o sea, pero no, la condición de secuestro no estaba muy considerada en nuestro país por las características, porque hacía años que no había ocurrido un secuestro, diferente si fuera en México, que vos podés evaluar esa consideración. O sea, el hecho de trabajar con la visualización de una persona durante varias semanas y que siempre esté en el mismo lugar, en un lugar que no es compatible con la vida, por el olor a humedad que había, la mugre, el sonido que se escuchaba, te puede dar a entender de que la persona está fallecida en un lugar con esas características. Bueno, cuando apareció viva, a mí me sorprendió, pero cuando vi el lugar donde ella estaba, realmente lo único que hice fue girar 30 grados el dibujo y coincidía exactamente con el lugar donde ella estuvo retenida todos esos días, ¿no? Claro, porque estaba en un pozo que además era como grande, ¿no? Como que era como era un agujero en el suelo y ella estaba como en el subsuelo y le pasaban la comida por ahí, pero además lo curioso de todo eso es que el dibujo que yo hice, si lo superpones a la fotografía, coincide exactamente. Incluso vos lo hiciste, de hecho, ¿no? Lo compartiste en su momento. Lo pones al lado y coincide, incluso unos dibujos que yo hice laterales, que no sabía por qué lo hacía, coincide con una escalera que estaba apoyada ahí el momento que sale la imagen. Y bueno, pero son esos casos que siempre terminan cerrando, y si uno tuviera que imaginar ese proceso, no podrías entenderlo. Además, pasa de la forma más simple. Hace poco ocurrió esto en Israel, y tenemos unos amigos en común que tenían una de la hija estaba en Israel, y ellos estaban extremadamente preocupados porque estaba en la zona ahí, había ido y tenía por el año, ¿no? Y estaban realmente preocupados. Entonces me preguntaban por la hija, ¿no? Entonces yo le dije que veía que tenían muy buenas noticias el fin de semana, o sea que faltaban 4 días, o sea que era como muy difícil que ella pudiera salir de Israel en esos 4 días. Lo que no sabíamos es que en poco tiempo se resolvió por parte de la Fuerza Aérea enviar el Hércules, y el fin de semana ella estaba, digamos, en España, en Madrid, a salvo, digamos, que la noticia llegó el fin de semana. Y lo curioso era que entonces los padres me decían que si cuando ella estuviera bien, que iban a hacer un gran festejo. Y bueno, y yo comenté que yo no me veía en ese festejo. O sea que era raro porque iba como que el fin de semana se resolvía el tema, que iba a haber un festejo, pero que nosotros no íbamos a estar. Entonces, ¿cómo puede ser que nosotros no íbamos a estar si le decíamos? Bueno, resulta que fue el avión, sorpresivamente, el fin de semana la estaban rescatando, estaba en Madrid, y los padres esa noche fueron al festejo, que era el cumpleaños de un amigo, iban a festejar que la hija estaba a salvo, digamos, pero como era el cumpleaños de un amigo no estábamos nosotros. Y ahí te empieza a cerrar, que a veces uno sin querer y sin saber, cuando ocurren las cosas, te sorprende después cómo pasa, ¿no?
Vos te preocupaste que te ibas a pelear con tu amigo. Y yo digo, pero ¿por qué razón? Es bueno, ella aparece y no nos invitan, ¿no? Pero en realidad que era el cumpleaños de un amigo y como ese día iban a festejar el cumpleaños que nosotros no estábamos invitados. A mí me pregunto, ¿no? Cuando tenés estas visualizaciones, ¿necesitas o es más fácil cuando tenés algo de esa persona? O sea, porque cuando hablaste recién de lo del submarino, imagino que no tenías nada de nadie de lo que estaban ahí. Nada, me pasaron la foto de uno de los tripulantes. O sea, siempre cuanto más información tenés al respecto es mejor, ¿no? Yo lo que trato de hacer es provocar la búsqueda, ¿no? O sea, desarrollé una técnica para provocar la búsqueda respecto a esa persona o a ese elemento o a esa situación. Entonces, por lo general, pido el nombre completo, fecha de nacimiento, fotografía, una descripción de dónde, cuándo y cómo desapareció, y si hubiera una prenda de la persona, siempre es mejor. O sea, yo lo que hago con eso, siempre digo que no es una brujería, lo que hago es tratar de posicionarme en el lugar que esa persona está emitiendo. O sea, el hecho de estar vivos, estamos emitiendo información a través de los sentidos, o sea, es como que fuéramos un GPS natural. Lo que no tenemos es la tecnología para obtener información de esa emisión, pero una mente entrenada puede hacerlo. Yo independientemente lo que hice fue desarrollar una serie de metodología de trabajo que yo le llamo sustitución de percepciones. O sea, lo primero que haces con todos esos elementos es ver la situación de la persona. Entonces es como que tú con la prenda, la foto, el nombre, es como que generas una línea de información, es como que envías una señal. Ahora, el hecho de estar vivos, estamos interactuando con la corteza terrestre. Entonces, yo envío la señal, si la persona está vivo, interactúa, pasa por la corteza terrestre y la información me vuelve. Y es como que empezás a tirar de una tanza y te empieza a venir información asociada al respecto. Si la persona estuviera fallecida, cuando yo envío la señal, genera un cortocircuito porque no está interactuando eléctricamente. Entonces tú tocas la prenda de una persona fallecida y te genera un desprendimiento. Y el 90% de las veces coincide. ¿Qué es que te genere un desprendimiento? ¿Es algo físico? ¿Lo sentís? Es mental y físico, porque es como que fuera un cortocircuito. Es como que vos tocaras, generar una pequeña descarga. ¿Viste? A veces cuando tocas a alguien y te hace como un... te patea. Como claro. es como una descarga eléctrica. Bueno, es como eso. ¿Tá? Y depende de esa percepción, de ese cortocircuito, la característica de la muerte. O sea, por ejemplo, y te viene asociado imágenes asociadas. Por ejemplo, la muerte natural, tú tocas la prenda, te genera un desprendimiento leve y constante. Y por lo general empezás a ver en tonos de ocre el entorno donde la persona está fallecida. Ahora, si la persona murió por causas de violencia, muertes violentas, tú tocas la prenda y te genera un desprendimiento intenso y leve. Empezás a ver todo como en tonos chirriosos, con movimiento, y te viene información de la víctima y el victimario adjunta. Es como que vienen las dos cosas a la vez. Y después, el más complejo es el suicidio. Cuando vos tocas la prenda de un suicida, es como que te electrocuta, o sea, es como un desprendimiento muy intenso, asociado al arrepentimiento, porque la gran mayoría de las personas que se matan o se quitan la vida se arrepienten, pero cuando se arrepienten ya es tarde. Y muchas veces percibís la última sensación de la persona. Si se ahogó, si se ahorcó, si se lastimó, si se disparó. Y es como que vivís esa experiencia. Entonces, eso de alguna manera me permite ver la situación de la persona. Si está viva, si está muerta, qué características. Y después, la información. O sea, yo le llamo sustitución de percepciones. Es como que empezás a ver de macro a micro. Entonces, eso después te permite sustituir con investigación científica y encontrar un lugar geográfico donde provocar la búsqueda, o de un testigo o del cuerpo de la persona, por ejemplo. Y me surge la duda con esto que vos decís de cuando tocas la prenda, sentís esas descargas o lo que sea. Cuando se trata de tipo una muerte violenta o un suicidio, vos lo sentís como que es parte de vos en cierto sentido. Sí, es como que te metes en el cuerpo de la persona. Claro, y entonces yo me pregunto cómo haces para que eso, o sea, eso de alguna forma te debe afectar. Sí. ¿Qué soluciones o qué ayuda buscas vos? Cables a tierra, o sea, meterte y salir, o sea, la posibilidad de entrar y salir. ¿Tá? Y después, bueno, salir a caminar, dibujar, pintar, hacer
o sea, distraerte, hacer cosas. Lamentablemente, muchas veces las personas desaparecidas, terminan trágicamente, o no son todos los casos, pero bueno, hay casos con finales felices, pero muchos, lamentablemente, son casos complejos. Y bueno, es parte, entiendo, lo que debo hacer. O sea, es complejo, muchas veces quedás con una contaminación de la experiencia de esa vivida, ¿no? Que realmente es como muy desagradable también. Pero bueno, yo entiendo en el fondo que lo que estoy haciendo es ayudando. De hecho, yo no cobro por colaborar, ya hace 32 años va a ser que colaboro y nunca cobré, porque entiendo que no se puede cobrar, o sea, la vida de una persona no tiene precio, entonces yo no lo voy a cobrar. Caso que estuviste involucrado, Lola Chornales, Natalia Martínez, sí, ¿no? son casos más mediáticos. María Victoria Williams, ¿no? Correcto. Son una casos de las víctimas de Pablo Goncalves. Goncalves. Son casos más mediáticos, digamos. Pero después de todo que la gente viene simplemente se acerca a vos y después a pedir ayuda. yo colaboro con policía, con fiscalía y colaboro con las familiares directos, ¿no? De hecho, por semana me llegan 3-4 casos, ¿no? De personas que desaparecen, ¿no? Y bueno, de alguna manera trato de brindar información o contención o tratar de orientar, ¿no? Porque muchas veces la información sirve para provocar una búsqueda, o de hecho muchas veces también permite, digamos, que la familia se distraiga con la búsqueda hasta que encuentran la persona, aparece el cuerpo o aparece. Pero la orientación, entiendo que, bueno, que ayuda, digamos, como contención a la familia, y en definitiva, bueno, yo lo único que trato es de ayudar, ¿no? Porque dejo de hacer mis cosas, me dejo mis tiempos para poder ayudar a alguien que no conozco en realidad, pero entiendo que es una función que tengo, y que, bueno, de alguna manera trato de seguir haciéndome mis tiempos para poder colaborar en esos casos. En la primera parte de la entrevista dijiste algo como que hay una capacidad que tienen los animales que es de anticiparse a algunas cosas, ¿no? Pienso en, no sé si son los perros que se dan cuenta antes de los terremotos, por ejemplo. Las hormigas cuando va a llover, supuestamente. Son las hormigas, ¿no? No sé, pero te creo. Sí. Sí, que salen con el paraguas. No me acuerdo bien cómo es la cuestión, pero tengo entendido. Claro. O los pájaros. No, creo que la tengo al revés. Las hormigas. Entre pájaros y hormigas hay una diferencia no importante. me acuerdo. No, pero todo el que tiene una mascota se da cuenta cuando el animal se pone en la puerta y al rato llega la otra persona que quiere. Sí, te escucho. Yo siempre pensé que la escucha cuando viene en por realidad afuera, no la escucha. Lo que ocurre es que cuando esa persona llegue ahí va a generar una emisión de información que va hacia adelante y hacia atrás en el tiempo. O sea, el animal, el perro, el gato saben que esa persona va a estar ahí en 10 minutos. Entonces, va y la espera. O sea, y no es porque la sienta, la oiga o sienta el olor, no. Es que el animal sabe que ahí va a estar esa persona en unos momentos. Entonces, va y lo espera. Es como hacían nuestros ancestros. Nuestros ancestros subían una montaña porque venía una inundación. Se guarecían porque iba a llover. Iban hacia un lugar porque del otro lado venía un peligro inminente. Lo que ocurre es que el desarrollo del cerebro inteligente permitió modificar. O sea, si llovía tenías techo, si hacía frío tenías abrigo. Entonces, básicamente el cerebro inteligente lo que hizo fue cohibir ese potencial que todos tenemos, que es la capacidad del subconsciente, porque el espacio-tiempo no existe. En realidad es inventado por el cerebro inteligente como forma de controlar la información. Entonces, estamos dejando un ámbito que estoy seguro que con la tecnología que hoy en día tenemos, podríamos obtener información de lo que va a suceder o de lo que sucedió. Porque posiblemente los mismos científicos bloquean señales que entienden que son interferencias, cuando en realidad es información que viene del futuro o que viene del pasado. Quizás en unos años, policía científica vaya a un lugar donde ocurrió un homicidio y programe un aparatito para obtener información de lo que ocurrió ahí hace una semana o 10 días. Y básicamente, hoy en día, ¿qué hacen? Van y miran las cámaras a ver dónde anduvo, pero en unos años quizás vayan y vean la imagen del asesino matando a la persona, o porque van a tener capacidad de obtener esa información. De hecho, cuando ocurre un hecho violento, la información se mantiene a través del tiempo y el espacio. Es como una película que se repite una y otra vez. Por eso hay personas más sensibles, los niños o los animales, que cuando van a un lugar donde ocurrió un hecho violento, perciben esa información.
La mayoría de nosotros no nos damos cuenta, pero están ahí, ¿no? Me ha pasado muchas veces de ir a un lugar y bueno, percibir determinadas cosas y bueno, y enterarme que ahí hacía 30 años se había suicidado una persona, se había colgado como yo lo veía. O sea, no es que yo vea el fantasma, sino que veo la emisión generada. O sea, vos lo asociás con que vos estás muy en contacto con ese subconsciente. Correcto. ¿Y desde siempre te pasa? Bueno, lo he ido desarrollando, ¿no? O sea, yo he ido desarrollando técnicas de trabajo. De hecho, siempre fui contra la corriente, ¿no? Pero, digo, oculté mucho lo que hacía durante años. Yo tuve agencia de publicidad, trabajaba para Unilever, para Johnson & Johnson, o sea, eran multinacionales y, digo, si se supiera que yo era psíquico, capaz que no me lo daban en el laburo, ¿no? Trabajaba como creativo, yo hacía toda la parte de merchandising, promoción en punto de venta. Entonces, durante años no le dije a nadie. Yo participaba, colaboraba, pero nadie sabía. En el 2005 fue que se fugó información de un caso que colaboré y bueno, y ahí decidí, digamos, explicar lo que hacía y tratar de darle un respaldo más científico. Pero durante años lo mío fue toda una búsqueda, incluso me puse en contacto con el Instituto de Psicología Paranormal de Argentina, que era la única institución más seria que había en la región, y con ellos empezamos a hacer una serie de ejercicios controlados que de alguna manera me permitió demostrar de que era posible lograr un montón de cosas que desde el punto de vista físico no es posible hacerlo, como son ejercicios de visión remota, como es la visualización de información en un sobre cerrado, o sea, cosas que tendríamos el potencial y la capacidad, pero no lo usamos porque ya, de hecho, físicamente pensamos que no es posible y ahí es cuando tú te sorprendes y ves que funciona. Entonces, cuando tú tenés un concepto de que eso funciona y aplicas una metodología y después podés ir corroborando en casos reales, eso te da la convicción de que hay una base física que es muy diferente a la que manejamos. Estamos hablando de la física cuántica, ¿no? El espacio-tiempo en realidad no existe. Me surge la duda de... Ay, se me fue la pregunta. Lo buscamos Ay, en el subconsciente. en blanco, no lo puedo creer. El niño de 3 años. Eso, no. Se Que... había robado tu pregunta el niño de 3 años. Sí, rebobinando. Esto no pasó. Como que me surge la duda de estas visualizaciones o esto que vos experimentás, ¿es algo constante? ¿Es algo buscado? Sé que en algunos momentos cuando tocas la prenda te viene pero ¿te ha pasado en momentos en los que visualizás algo sin previo aviso, por así decirlo? Sí, a veces te pasa, pero la mayor parte de las veces yo lo que hago es provocar la búsqueda, ¿no? Si no terminás enchalecado, ¿no? Imagínate. Claro. Como yo te decía, desarrollé una metodología que me permite provocar la búsqueda de determinadas situaciones. Entonces, o sea, generás una serie de ejercicios físicos y mentales que lo que hacen es como que abren el portal del acceso a esa información. Es como que prendes el radar y empezás a obtener información. ¿Qué le decís vos a la gente que desconfía de lo que vos decís? ¿No? Alguien que dice, sí, dice que Sí, ve, pero sí, ¿qué siempre... sabemos? Los dibujos de Milvana capaz que los hizo después cuando vio la foto. Bueno, ¿no? claro, no, yo tampoco soy tonto, ¿no? Digo, la mayoría de la información que yo manejo es información que yo ya la pasé o a un periodista o a la policía o a la familia, o sea que me pueden decir lo que quieran, pero digo, yo sé lo que... Vos ya hiciste tu laburo. Y sí, digo, en realidad, siempre te van a asociar por las características, es el desconocimiento, ¿no? Es la ignorancia que todos tenemos, yo digo más de lo que hago, fíjense en que hace 32 años que colaboro, no cobro un mango por ayudar, o sea, que te digan que sos chanta, serías un chanta tonto porque perdés tiempo en eso, ¿no? O sea, puedo equivocarme en algún caso, pero yo lo que hago realmente es para ayudar a la gente, no gano nada con esto, al contrario, dejo de hacer mis cosas por ayudar a gente que no conozco, siempre digo. Ahora, yo creo que siempre va a estar la gente que piensa que no te conoce, que no sabe lo que haces y que dicen que sos un chanta, ¿no? Pero bueno, yo tengo la conciencia tranquila de que lo que hago y funciona y bueno, y por eso lo sigo haciendo, porque entiendo que en los momentos de desesperación de muchas familias, bueno, sos al menos un salvavidas ahí que permite, esa tormenta atravesarla de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, me imagino que la gente que te viene a buscar viene alterada, sí, ¿no? Por supuesto. De hecho, vos tenés que usar mucho de la psicología también y ver qué información manejás con la persona. O sea, uno tiene determinada percepción también
quién tiene enfrente, de qué manera le decís las cosas, ¿no? O sea, si vos lo que vos visualizás estás convencido que la persona murió, por ejemplo, Y bueno, ¿cómo se lo decís? trato de manejar la información, pero ir preparando a la persona, ¿no? Siempre digo, ojalá me equivoque y aparezca bien, pero bueno, hay determinadas características cuando tomas contacto con una prenda que es como inevitable de que la persona está fallecida. Por ejemplo, cuando hay un suicidio, a mí me dan la bolsa con la prenda y ya me genera un desprendimiento. O sea, y ya toco la prenda y ya sé que se está acercando a mí y ya sé que está asociado a la muerte, ¿no? Y a la muerte violenta o al suicidio. Entonces, hay casos que son realmente son oscuros y que, bueno, muchas veces no se saben, no se cuentan por las características. Yo digo, he vivido realmente casos realmente muy complejos y que, bueno, y están muchas veces vinculados lamentablemente o en un homicidio o en una forma violenta en que mataron a un niño o incluso situaciones que a veces no condicen con un criterio racional, pero sin embargo termina sucediendo, como uno dice, a veces que es sorprendente las cosas que ves. Hay casos específicos que bueno, podés creer a veces cómo visualizas cosas. Digo, tengo casos que son oscuros, pero hace unos años tengo casos muy buenos y casos feos, pero por ejemplo, un caso bueno en el 2019 creo que fue, pues, tengo tantos casos, un joven, un chiquilín que estudiaba ingeniería de 26 años, los padres desesperados me pidieron ayuda porque él había ido a facultad y no había vuelto y empezaron a averiguar y no había ido a facultad y cuando toman contacto con uno de sus amigos, el amigo le confiesa que aparentemente había tenido un intento de suicidio 3 semanas antes. Entonces eso prendió las alarmas de los padres y desesperados empezaron a buscarlo. Me llamaron, bueno, le pedí los elementos que habitualmente uso para poder colaborar y me trajo el nombre, la foto, pero en vez de traerme una prenda me trajo un personaje, un muñeco Woody, ¿se acuerdan? El de Toy Story, Sí. el cowboy, porque él desde los 9 años dormía con ese personaje. Bueno, ellos me dejaron las cosas y se fueron, estaba la mamá y el papá quizá un poco escéptico en el auto, la mamá decide desesperada, y me pongo lo más rápido que pude a trabajar con eso y bueno, y visualizo, no me generaba desprendimiento, pero sí una depresión importante, una tristeza importante. Pero no te dio ese shock del suicidio que decías. No, del suicidio no, pero escucho que hay una persona que le está hablando, que es un hombre de unos 70 años, que le está aconsejando que vuelva, que a él le había pasado algo parecido con la hija, que escucho ruido de pinos, escucho el ruido del mar, como que están en un camping, una cosa así, se escucha el ruido del fuego, el olor de la leña, estaba frío en la cara, y me viene asociado a eso la imagen de una casa en La Esmeralda, que yo había estado hacía 27 años en unas vacaciones. Me sorprendí y bueno, inmediatamente llamé a la mamá, le digo, mirá, yo lo veo que él está muy angustiado, está deprimido, le digo, está con un señor, le expliqué todo lo que había visualizado, le digo, ¿te dice algo La Esmeralda? La Esmeralda, me dice, pero eso está a 380 kilómetros acá, sí. Le digo, ¿ustedes nunca fueron a La Esmeralda? Dice, bueno, sí, en realidad cuando él era niño nosotros íbamos a La Esmeralda, hasta que hubo un incendio, después no dejamos de ir. Le digo, bueno, es un buen lugar para buscar. ¿Y estaba ahí? Bueno, no te pongas ansiosa. Ay, es que una cosa de mí es que soy una persona muy ansiosa. Claro, bueno, le pasé la información y bueno, ella vuelve al auto y le dice al esposo, dice, bueno, me dijo Apache que él estaba muy deprimido, que estaba en La Esmeralda. Le digo, pero La Esmeralda está a 380 kilómetros, me vas a ir hasta La Esmeralda, traigo alguna mina por ahí, me vas a ir hasta allá, sí, vamos allá. Bueno, fueron para allá, yo me olvidé del tema. Al otro día recibo un audio de la mamá que lo habían encontrado, ¿sabes dónde? En La Esmeralda. Ahora, yo no sabía la dimensión. Perdón. Bueno, sí. Sos un genio, no sé cuánto. Yo no sabía la dimensión. 2 semanas después llegó a mi casa y había estado la mamá con el joven y nos habían llevado regalo para todos. Mis hijos, mami, todo.
Digo, cuando la llamo, le digo, mira, no tenés necesidad de haberme traído nada. Entonces me dice, no, Marcelo, vos no tenés idea de la magnitud de la información que nos diste. Dice, bueno, yo convencí a mi esposo para que fuéramos a la Esmeralda, llegamos, era de tardecita, y la primera persona que nos encontramos fue un hombre, unos 70 años, que iba caminando, pues no había nadie en la Esmeralda, en abril, por ahí era. Y le preguntábamos, le mostramos la foto, y dice, sí, dice, yo estuve con él, dice, estuve ayer, dice, yo le pedí que pensara lo que estaba haciendo, que yo había tenido una hija, que ya lo que yo le había dicho. Me dice, es más, dice, y hace un rato lo vi pasar, dice, hasta para la playa, no sé cuánto, dice, iba con la guitarra, no sé qué. Dice, ahí lo van a encontrar, seguro. Y los padres se fueron, llegaron, pararon el auto, atravesaron un bosque, y cuando llegan al bosque, encontraron al hijo, que había elegido ya un árbol, había colgado la cuerda, y llegaron para salvarlo. Qué escalofriante. Y lo pudieron rescatar. O sea, mira que si Walt Disney tuviera que hacer para el Toy Story, no lo podría hacer mejor, ¿no? O sea, si uno tuviera que guionar ese tipo de historias, no podría hacerlas, porque sin embargo son reales, ¿no? De hecho tengo los audios, tengo todo, ¿no? Pero son, imagínate, extremadamente gratificantes, claro. O sea, los padres tuvieron la posibilidad de estar ahí para salvar al hijo, y el hijo estaba ahí con la cuerda ya y estaba esperando que alguien viniera a salvarlo. O sea, y vinieron los propios padres a 380 kilómetros de Montevideo en un balneario abandonado. O sea, es fantástico, ¿entendés? Ese tipo de historias que muchas veces no se saben, y bueno, y son únicas, ¿no? Y si no tuviera que inventarlo, y bueno, y ese tuvo un final feliz. Como hay otras historias que son dramáticas, terribles. Por ejemplo, hace unos años también, en el 2017, esta fue una joven de 32 años que estaba con graves problemas de depresión y desapareció de su casa, se había peleado con el novio, vivía con su papá, y el papá vino desesperado tratando de encontrarla, no la podían encontrar, y en este caso también me trajo una muñeca, o sea, pero era una muñeca que había sido de su madre, de la madre de la chiquilina, que se había suicidado años antes, y era muñeca con un vestido rojo. Y yo no te puedo explicar, cuando tomé contacto con esa muñeca, la experiencia macabra que viví, porque además tenía como las energías. Tenía de las dos energías, personas. pero mal, y empiezo a ver, siento sofocación, y veo una muñeca, pero con un vestido verde, que estaba envuelta en nylon, como un nylon film. Y la muñeca estaba toda como empañado ese film, y veo una casa con un corredor al fondo, como que fuera en un balneario, como que fuera en Parque del Plata. Le dije si había otra muñeca con esas características, y él me dice, sí, hay una muñeca con un vestido verde, dice que falta en casa, dice que era la muñeca de la mamá de ella. Dice, esta muñeca roja era de la tía que se fue a España a vivir. Acá quedó con un hijo, y esa tía tiene una casa en Parque del Plata, que hace años que está vacía. Y no la buscamos ahí. Le digo, bueno, puede ser un buen lugar para buscarla. Después me entero que la fueron a buscar, y lamentablemente la encontraron en un cuarto, y estaba la joven, se había quitado la vida, se había envuelto en film, y la muñeca estaba envuelta en film. Ya hacía varios días que estaba fallecida, y fíjense en lo terrible de la historia, y cómo un elemento, como puede ser una muñeca, de alguna manera transfiere información que permite encontrarla, ¿no? Porque hacía 10 días que había desaparecido la chica, y él no sabía que ella tenía acceso a la llave. Parece que su primo, después que la madre se fue a España, él se fue también para España, y quedó esa casa ahí. El primo le había dado una copia de ella, donde ella aparentemente iba con su novio allí a pasar algún fin de semana, y el papá no sabía. De hecho, pensaban que esa casa estaba cerrada y abandonada, y no la habían buscado allí. Qué fuerte. Son casos, sí, muy complejos,
y bueno, con algunos con final feliz y otros no tanto, ¿no? Lamentablemente. Como bien dijiste vos, que en este tipo de historias los finales felices no abundan, ¿no? Bueno, no sé si no abundan, pero por lo menos es... Y bueno, lo que pasa, claro, El siempre- Alivianan balance. el corazón, por lo pronto. y sí, estamos lamentablemente siempre con casos extremos, ¿no? O sea, Hay casos en que el final feliz es encontrarlo, ¿no? Que haya fallecido. Y sí, sin porque a duda. veces necesitas como saber Sí, el cierre. tener, porque el no saber siento que es peor. sí, por supuesto, digo, al menos saber dónde llevarle una flor a un ser querido, digo, ¿no? Porque siempre está eso que no sabes dónde está, si está vivo, si está muerto, y a veces es peor, digamos, esa incógnita que bueno, enfrentarse a una realidad, lamentablemente, pero bueno, al menos poder cerrar un capítulo, ¿no? En su vida, que eso tiene un valor increíble, ¿no? Para la persona. Para cambiar un poco el tono y ya ir cerrando, que son en este momento nos estamos acercando peligrosamente a las 11 de la noche. Bárbaro. La gran pregunta de la noche. Nada, Nosotros, del programa. Sí, nosotros que Cosas Dulces lo definimos como un programa de obsesiones Ajá. y le hacemos la misma pregunta a todos. Entonces, Marcelo Aquistapache, yo te estoy diciendo Bueno, Aquistapaches está de muy hoy, bien, pero está muy bien, me lo está muy corregiste recién. Bueno, está muy bien. No me lo corregiste en realidad, estarás acostumbrado a que te Sí, digan no, de está todas bien, las no, maneras. lo podés decir como quieras, digo, no pasa nada, está todo permitido. Marcelo Aquistapache, ¿qué te obsesiona? ¿Qué me obsesiona? Bueno, yo tengo muchos proyectos en mi vida, ¿no? Tengo una novela empezada, que no la he podido terminar hace años, que es una novela histórica, que el día que la termine, si la termino, va a estar muy buena. Pero por ahora no he podido. Y después, digo, no es que tenga una obsesión en sí, sino que en definitiva estoy muy feliz con lo que hago y muchas veces me cuesta creer de que funcione de la manera que funciona. O sea, que como que vamos totalmente contra la corriente. Y la obsesión, de alguna manera, quizás el reconocimiento de lo que tenemos, que es como que estás en Uruguay, como que no existe, como que no se dan cuenta de la importancia que tiene lo que hemos desarrollado, y que cuando se sepa en el mundo realmente va a ser realmente fantástico, ¿no? Y bueno, quizás la obsesión venga por ese lado, ¿no? De que en algún momento pueda haber un reconocimiento a lo que estamos haciendo, porque realmente pienso que puede generar un cambio importante en la humanidad, ¿no? Y es darle prioridad al subconsciente, o sea, el reconocimiento que el subconsciente necesita y que no lo tiene ni por la ciencia ni por la medicina, lamentablemente. Pero él está ahí, esperando que lo reconozcan, así que, y estoy hablando del subconsciente, no de mí, ¿no? Básicamente. ¿Tienes alguna pregunta más? No, ¿Estás bien? estoy bien, estoy bien. No, pues hoy venías con una lista y no te quiero ver. No, es que no ya te nos quiero haber vamos a cortado. extender un montón y ya son casi, nos estamos acercando peligrosamente, como ya dijiste, a las 11 de la noche. Vamos a liberar a nuestro querido invitado y vamos a dormir. Marcelo, muchas gracias. Por Muchas favor, gracias. gracias a ustedes, chicos. Un gusto.